¿Creen ustedes en la intuición? ¿Les ha pasado alguna vez que están, por ejemplo, a punto de firmar un contrato o a hacer una transacción y ven a la otra persona y ven la situación y dicen, oye, no sé por qué tengo como una mala espina, algo, no sé, que no está bien, pero no sé qué es? Y preguntas a la gente y dicen, no, eso son tonterías, eso es una especulación de tu imaginación, no seas cobarde, firma nomás. Sí, pues tienes razón, no hay nada concreto. Entonces, firmas y efectivamente, esa persona había sido una estafadora. Pero dijiste, ¿por qué no le hice caso a mi intuición? Pero si mi intuición me decía. El problema, al parecer, es que la intuición no es tan poderosa, no es tan concreta. Pero, ¿existe la intuición? ¿Científicamente se puede probar que la intuición existe? Al parecer, hay varios indicios que sí. Pero, como decíamos un ratito, no es tan concreto, no es tan poderoso, su voz no es tan alta y tal vez por eso no le hacemos caso. Les voy a contar una situación. En 1983, en California, había un museo y este museo recibe una invitación para comprar una escultura, un kuros, es una suerte de una escultura de un hombre desnudo, hecha de mármol, es una cosa espectacular y además hay muy pocos de esos y siempre hay fragmentos y pedazos. Sin embargo, le estaban ofreciendo un kuros completo, que estaba en un nivel de conservación extraordinario. Entonces, los del museo decían, no puedo creerlo, imagínense lo que vamos a tener, esto va a ser lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra vida, esto va a ser maravilloso, extraordinario, y querían comprarlo. Pero claro, como costaba millones, tenían que asegurarse de que era correcto, que era honesto, que la escultura era cierta, pertenecía a la época. Entonces buscaron a los investigadores científicos, ellos hicieron sus análisis, vieron si había formado una capita de calcita, hicieron mediciones del tipo del mármol, o sea, hicieron una serie de investigaciones para asegurarse si es que esa escultura pertenecía al lugar que decía y con la antigüedad que tenía. Y efectivamente los resultados eran concluyentes. Todo decía que sí, pertenecía al lugar, era de la época, era antiguo, estaba perfecto. Entonces deberíamos hacer la compra. Sin embargo, los del museo dijeron, oye, vamos a consultar con otras personas por si acaso. Y hubo un señor, Federico Seri, era un especialista en arte italiano, y lo miró la escultura. Efectivamente, era impresionante. Y él dice, no sé, creo que esto tiene algo no está bien. Quiero contarles otro caso. Hay un famoso entrenador de tenis llamado Vic Braden y Vic tenía una capacidad impresionante. Él podía identificar cuando un saque iba a fallar, antes de que incluso la pelota golpee a la raqueta o la raqueta golpee a la pelota. Funcionaba más o menos así. La persona hacía el saque y cuando ya estaba todo preparado, él decía, no va a entrar o sí va a entrar. Y tenía casi un 100% de posibilidades de coincidir. Y cuando le preguntaban a Vic, ¿cómo sabes eso? Él tampoco sabía cómo lo sabía. Simplemente lo sabía. Alguna parte de su cerebro conocía esta información, no le pasaba esa información a su racionalidad, él simplemente entendía que esa pelota iba a entrar o no iba a entrar. Purita intuición. Hay algunas investigaciones fascinantes, por ejemplo, que muestran, les cuento la experiencia. Eran bloques de cartas, habían cartas rojas y cartas azules. Y les pedía a la gente que escoja entre las rojas o las azules. Si sacaban unos ciertos números, ganaban, y si sacaban otros números, perdían. Las cartas estaban hechas de tal manera que las azules te ayudaban a ganar. Eran premios pequeños, pero ganaban. Y las cartas azules, al contrario, perdías. Cuando ganabas, ganabas mucho, pero cuando perdías, perdías muchísimo más. Entonces, claramente, la gente empezaba a escoger las cartas azules. Pero escogía las cartas azules después de darse cuenta que las cartas azules eran las adecuadas. Y eso más o menos se calculaba entre la carta número 80, ya su cerebro racional se daba cuenta que efectivamente las azules eran las positivas y las rojas eran las negativas. Pero aquí hay algo bien interesante. Cuando se conectó a estas personas,
para calcular su nivel de sudoración. La sudoración es una forma de saber si la persona está nerviosa. Cuando la persona se acercaba, su mano se acercaba a las cartas rojas, empezaba a sudar más. Cuando se acercaba a las cartas azules, sudaba menos. ¿Y eso en qué número de carta? En la extracción número 10. O sea, en la extracción número 80, recién su cerebro racional sabía que las azules eran las buenas y las rojas eran las malas. Pero su cerebro irracional o su cuerpo en la carta número 10 ya sabía que las rojas eran las peligrosas y las azules eran las buenas. Miren, amigos, cómo la intuición, nuestro cuerpo tiene una sabiduría que tal vez nosotros no sabemos todavía escuchar. Algunos investigadores dicen que para que la intuición sea efectiva, tú tienes que tener mucha experiencia en el tema. Si no tienes experiencia en el tema, todo va a ser mucho producto de tu imaginación. En cambio, si conoces el asunto, conoces el tema, vas a poder predecir el futuro, incluso tu racionalidad no, pero tu inconsciente sí. Entonces, si vamos a escuchar a nuestra intuición, sepamos nosotros entender que tenemos mucha experiencia en esa situación. Mis queridos amigos, y seguimos hablando sobre la intuición. ¿Existe o no existe la intuición? Al parecer la ciencia ha encontrado una beta bien interesante y dice, sí, existe la intuición. En base a ciertas condiciones, nosotros, nuestro cuerpo, las corazonadas que aparecen, pueden decirnos, pueden avisarnos qué va a suceder. Miren qué interesante eso. Y para eso hemos invitado a un organizador de eventos, un comunicador, además un improvisador, Renan Talavera Sommergan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y publicista, además. También. Qué cantidad de cosas que haces. Sí. Necesitas mucha intuición, tú, ¿no? Sí, de hecho, la creatividad necesita mucha intuición. Oye, en el mundo de la improvisación teatral, un poco les comento a las personas cómo funciona la improvisación, si es que no han visto alguna vez un espectáculo de estos. Es fascinante, ¿no? La primera vez que yo fui me pareció como que espectacular, como dos grupos de personas, de improvisadores, con un título que es lanzado por el público, hacen una obra de teatro literal, ¿no? Así como es una obra de teatro sin ensayo, sin quedar qué va a pasar, nada, simplemente va sucediendo. Y uno podría decir, todo es como al azar, pero al parecer hay todo un trabajo previo para que tú puedas intuir lo que está haciendo el otro actor. Sí, qué interesante. Yo, antes de hablar de la intuición, siempre me gusta hablar de la inteligencia intuitiva, ¿sí? Hay muchos autores que mencionan que esto incluso llega a ser uno de los conocimientos más altos o el nivel más alto del conocimiento humano, ¿no? Que es la inteligencia intuitiva, porque necesitas mucho background, mucho bagaje atrás tuyo, ¿no? En la improvisación es así, ¿no? Tienes que conocer mucho a tu compañero por ahí que leerlo, por ahí que anticipar lo que va a hacer, ¿no? Ya, pero cuando tú dices leerlo, ¿qué significa leerlo? O sea, ¿ves su cuerpo, ves sus gestos? ¿Cómo puedes saber qué cosa va a hacer él? Intuyo. O sea, claro. Claro. ¿A qué me refiero con intuir? ¿A qué me refiero con intuir? Hay ciertas señales que tú interpretas como por ahí que positivas o negativas ante una propuesta que tú le das, ¿no? Entonces, si yo veo que en un momento él está, yo siento, digamos, voy a llamarlo así, yo siento que él va a decir algo y me uno a su propuesta, es porque yo ya improvisé con él y ya sé como por ahí que estoy interpretando, digamos, hasta de manera inconsciente, sus rasgos, su, digamos, corporalidad, cómo dilata por ahí que su pupila. Tú dices, esta persona va a decir algo que creo que creo que está conectado con lo que yo quiero decir. Es interesante eso porque muchas veces cuando nosotros escuchamos algo así como que tengo una corazonada que esto va a pasar, y efectivamente pasa. Lo peor de todo es que nunca le haces caso, ¿no? Porque nuestro mundo que se ha vuelto tan racional, tan cortés orbitofrontal, tan cortical, decimos que para tomar una decisión debemos demostrar las pruebas, y la intuición justamente habla de lo contrario. Sí. Escúchate un poco más, escucha tu cuerpo. Sí, o sea, es más como si sientes que, como te digo, para que la intuición funcione, ¿sí? Según muchos autores, necesitas dos cosas. Primero, tienes que conocer mucho del tema. O sea, sí. No es que ya me la huelo. No. Tienes que saber conocer del tema. Y segundo, digamos, el tema al que vas a, digamos, tomar una decisión no tiene que ser muy involucrado el azar. Claro, ¿no? Por ejemplo, una lotería, ¿no? O sea, en una lotería uno no podría nunca
intuir el resultado. Claro, yo tengo un tío jugando hace 30 años la lotería y hasta ahora no le da. Claro. Y es posible que nunca le dé, claro, además. y claro, Lo más probable, ¿no? Y por ahí que le cuántas corazonadas habrá tenido. Y por ahí que no le dio. Oye, por ejemplo, tú además eres un amante del fútbol, ¿no? supuesto. Y, por ejemplo, un arquero podría intuir a dónde va la pelota. Yo por creo ejemplo, que sí. un penal. Hablemos, por ejemplo, hay un comentarista que a mí me parece extraordinario, que es Ramón Quiroga. ¿Sí? Lo digo extraordinario porque tiene una capacidad de intuir la jugada. Y te la dice y te la canta. ¿No? Antes de que suceda. Antes que suceda. El tipo va a patear el tiro libre y te dice, mira, esta pelota va a ir acá. Y el arquero tiene que lanzarse para ese lado. El arquero está muy a la derecha, el arquero está muy a la izquierda y efectivamente le hace gol. O efectivamente la tapa, porque ya lo ha intuido. Pero ¿cuánto tiempo tiene viendo fútbol, no? Ramón Quiroga? Y jugando fútbol, además. Entonces él ha estado incluso adentro, digamos, de la cancha, entonces también puede por ahí que leer ciertas cosas, ¿no? Oye, entonces tú crees que es clave para un buen comentarista haber pisado cancha, ¿no? Sí, o haber visto mucho fútbol, ¿no? No solamente por ahí que europeo, no solamente el peruano, fútbol de todos lados. Sí, yo me acuerdo que, bueno, he leído algunas cosas sobre este tema y, por ejemplo, hay investigaciones muy simpáticas en las que la gente va y ve una cosa y dice, esta cosa tiene algo raro. Ajá. Y no saben qué, ni siquiera ellos saben qué, pero al parecer su cuerpo sí sabe qué y puede detectar. Y a ese término le llaman interocepción. O sea, que tu cuerpo está avisándote que hay algo que está mal. Pero como nosotros no sabemos entender a nuestro cuerpo, simplemente lo descartamos, ¿no? Sí, aproximadamente tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. Epa. 60.000 pensamientos diarios. Imagínate, todo eso, no necesariamente todo se queda acumulado, pero hay cosas que se quedan acumuladas y acumuladas y acumuladas y que inconscientemente te pueden dar ese olorcito o esa, digamos, olfateo que es, esto me huele a algo que va a pasar, ¿no? Sí. Pero es, o sea, una persona que no tiene experiencia en el tema, pues simplemente podría ser una corazonada o lo que se llama místicamente un sexto sentido. Pero la persona que intuye, digamos, o que siente o que anticipa una jugada o un movimiento, digamos, hasta de inversión, es porque previamente ha tenido todo, como lo mencionó, un background, ha visto mucho. Me acuerdo que en tenis había un entrenador que cuando la persona lanzaba la pelota, ya en ese momento, sin antes que impacte el golpe, la raqueta, sin antes que impacte la pelota, él decía, no va a entrar la pelota, o sí va a entrar la pelota. ¿Por qué? Porque había visto millones de personas sacando, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la impro, por eso es tan importante, porque parte de conocer un poquito más o ir conociendo también no solamente implica el hecho de estar leyendo o haber vivido mucho el tema, sino también implica el hecho de alimentarte con historias, ¿no? Entonces, cuando te alimentas mucho con historias, la improvisación es eso, ¿no? Es el hecho de contar historias. Entonces, cada historia que te va quedando, cada historia que vas haciendo, se va quedando en tu mente y por ahí que le encuentras la conexión con la siguiente historia que vas a hacer. Sí, oye, me imagino que un improvisador no es un improvisado, ¿no? No, en absoluto. Sí, no, el improvisador lo que hace es contar una historia, ¿sí? Contar una historia basándose, digamos, por ahí en sus impulsos, por ahí basándose en lo primero que se le venga a la cabeza, ¿sí? Y no sabe lo que va a pasar en el siguiente segundo y esa adrenalina es impresionante, ¿no? Es adictiva. Y además está en equipo, o sea, porque no estás improvisando solo. Tú improvisas y el otro tiene que construir sobre tu creación y además tú tienes que construir sobre la creación de tu creación, que ya no es tu creación y si no es la creación del mundo. Sí, en el mundo empresarial eso funciona un montón. De hecho, Dick Costolo, que era el ex CEO de Twitter, era un improvisador. ¿Sí? En Silicon Valley, los que están postulando a entrar a grandes empresas tienen entrenamiento en improvisación. Yo recomendaría, particularmente a los padres, que siempre que se metan a un curso o metan a sus hijos a un curso de improvisación. Es importantísimo. Tienes razón, porque además te ayuda a responder cosas que ni siquiera sabes, ¿no? O sea, ¿alguna vez les habrá pasado a ustedes que están dando una conferencia, una capacitación o están dictando una clase cualquiera y alguien les hace una pregunta compleja? Y pues uno debería decir, no sé, ¿no? Pero a veces uno no quiere decir no sé. Exacto. Y te inventas algo en el camino mientras vas pensando y que tu cabeza va conectándose. Y eso tiene que ver con la improvisación. O sea, ser capaz de salir de los problemas más complejos de manera sencilla. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que tienes que, o que te hace entender la improvisación es que tienes que aceptar. Y aceptar también implica no solo aceptar lo que le dice tu compañero, sino aceptar la situación. Aceptar la situación y decir, sí, efectivamente, no sé. O sí, efectivamente, ese problema está sucediendo. Veamos qué pasa. Hay personas que lo ignoran. Entonces, eso pasaba y es por eso que nació la improvisación. Porque los actores cuando se equivocaban, se hacían los que no estaba pasando nada o que el error no había sucedido. Pero todo el mundo lo había visto. Entonces,
esa sensación media rara de esto sucedió o no sucedió, al público le quedaba un sinsabor. Sin embargo, si el improvisador ante el error, o el actor ante el error, improvisa y construye en base a eso, pues no se da cuenta. La gente. Interesante, porque me imagino, pasa mucho en el mundo de la innovación y la creatividad, como cuán importante es aprovechar el error, ¿no? Tú decías, vemos una situación compleja y decimos, no está pasando, lo vemos después, o sea, o le ponemos una etiqueta. No. Cuando el pedido que tú me haces es, no, Miguel, no hagamos eso, al contrario, agarre ese problema y aprende y construye sobre el problema. Exacto. Sí, me acuerdo sobre las famosas pastillas azules, ¿no? Sobre el Viagra, que no fue inventada pensando en eso, sino que apareció como una casualidad, pero como estaban atentos, la organización supo aprovecharla y se volvió el boom que todos conocemos, ¿no? Exactamente. Y en las empresas eso funciona un montón, ¿no? Tengo un error, ¿sí? Efectivamente tengo un error y en base a eso no me lamento, sino que construyo, ¿no? Construyo en base a mi error, ¿no? Y la improvisación es mucho eso. Nosotros tenemos una máxima que dice que en la improvisación no hay errores en tanto y en cuanto se justifiquen, ¿no? Oye, imagino que también en la selección de personal eso debe ser muy común, ¿no? O sea, porque cuando tú ves una persona, tú te intuyes que le va a ir bien o mal. Pero aquí hay una cosa que es un poco riesgosa, ¿no? Que es, ¿qué tal si me estoy equivocando en mi intuición? Porque la intuición, el problema que tiene es que no es pues tan concreto. Si yo no es que les digo a las personas, ya déjate llevar por tu corazón. Yo lo que sería mucho más cuidadoso diría, escucha tu corazón, o escucha tu intuición, verifica, asegúrate, pero no juzgues con tu intuición o sin tu intuición. Y también considera qué tanto sé el tema, ¿no? Ajá. ¿No? O sea, qué tanto sé el tema. O sea, es por eso que nosotros, por ejemplo, o con muchas empresas, cuando necesitan contratar personal, a veces lo hacen ellos mismos. Complicado, ¿no? Lo mejor es contratar a personas especializadas que por ahí que no estén tan sesgadas con información interna, sino que necesitas gente que conozca mucho el tema, ¿no? Y que conozca mucho el tema y que se empape el tema de tu empresa y en base a eso recién pueda seleccionar al personal, ¿no? Entonces tú dices, para concluir esta parte, si uno quiere manejar su intuición, tiene que haber dos características, ¿no? Sí. La primera es que tú sepas mucho el tema, que tengas mucha experiencia en el asunto, que hayas vivido mucho en el asunto, como el caso que contaste de Quiroga, ¿no? Me parece perfecto. Claro. Y la segunda es que no haya demasiado azar. Exacto. Porque si hay demasiado azar es incontrolable. Pues, exacto. ¿no? O sea, no se puede anticipar nada, ¿no? No puedes anticipar nada en los casinos, ¿no? En los casinos no puedes. Sí, pero la gente cree que puede. Exacto. Y esa es la magia, o por eso gana tanta plata en los casinos, porque la gente cree que puede intuir algo y porque cree en la racha y todo esto, ¿no? Claro, pero ahora hay investigaciones sobre racha bien interesantes, pero también la racha funciona si es que el azar no está metido. Exacto. Porque nuevamente, si el azar está metido, la racha ya no funciona. Hay demasiada cosa que está fuera de nuestras manos. Mis queridos amigos, miren qué interesante conversar con Renan Talavera, porque podemos ver y entender que estas cosas que nosotros decimos, esta corazonada, me suena a qué, y uno puede decir, no sirve para nada, son creencias. No. Parece que la ciencia ya está investigando sobre el asunto. De hecho, hay un libro muy bonito de Malcolm Gladwell llamado La inteligencia intuitiva, que recoge un montón de estrategias de cómo la gente puede saber las cosas sin saber por qué las sabe, simplemente porque su cuerpo les está diciendo. Entonces, si sus cuerpos les dan algunos avisos, escúchenlos, no los ignoren y luego verifiquen. Ojo, tampoco la intuición es todo. Es un poco. Luego verifiquen, asegúrense y veamos qué pasa. Y además nos escriben para ver cuáles son los resultados. Muchas gracias, Renan. A ti. ¿Sabías que la intuición se puede desarrollar en un ámbito si tiene dos características? Uno, que la actividad tenga cierto grado de repetición para poder adquirir experiencia. Y dos, que los factores no estén regidos absolutamente por el azar, porque este factor hará que los resultados sean siempre impredecibles. Por ejemplo, en una lotería no es posible tener intuición a qué números saldrán, porque el azar rige completamente el resultado. La rara del día de hoy es interocepción. La interocepción es el mensaje o los mensajes que le da nuestro cuerpo a nuestro cerebro para avisarnos cómo estamos o qué estamos detectando. Y es la capacidad de nuestro cerebro de escuchar esos mensajes. Hay gente que puede escuchar más o menos esos mensajes. Por ejemplo, en este momento quiero que ustedes cierren sus ojos y traten de escuchar su corazón. Los latidos de su corazón. Concretos, los latidos de su corazón.
Si pueden escucharlo, significa que tienen alta interocepción. Algunas investigaciones muestran que la gente que tiene alta interocepción pueden tomar mejores decisiones instintivas. Miren qué interesante. ¿Cómo puedo utilizar este término en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un día tú vas a firmar un contrato y no sabes por qué hay una corazonada rara y tú dices, no sé si firmar, no sé, algo sucede y la gente te dice, no, esas son tonterías, firma nomás, compadre, firma. Tú, no, mira, tranquilo, déjame interocepcionar un poco más y estoy recibiendo mensajes de mi cuerpo que me están diciendo que tengo que analizar más. Analizas un poco más, te tomas tu tiempo, si es un contrato importante, tómate más tiempo y si estás seguro de que debes de firmar, firmas. Si no, no firmas. Esa fue la rara del día de hoy, interocepción. Mis queridos amigos, hoy día hemos hablado sobre la intuición y a veces uno desprecia la intuición y dice, no, esas son creencias, eso no existe, no tiene ninguna base científica contundente. Y al parecer hay base científica que habla que la intuición puede funcionar siempre y cuando se cumplan dos características. La primera es que uno tenga mucha experiencia en el tema. O sea, si tú conoces algo bastante bien, con bastante historia, has estado rodeado de ese tema mucho tiempo, entonces tu cuerpo puede predecir los resultados. O sea, va a haber cierta intuición. Pero tiene que haber otra condición más, que el medio, que la actividad en la que estás desarrollando esa intuición no sea muy azarosa. Por ejemplo, como decía Renan Talavera, en la lotería. En la lotería uno puede haber jugado toda su vida la lotería, pero no por eso vas a ganar alguna vez, porque todo es muy al azar y los resultados son incontrolables. Entonces, es muy poderoso poder dejarse escuchar. Tu cuerpo te está diciendo cosas. Algunos investigadores le llaman marcadores somáticos. Tu cuerpo detecta algo, te empieza a avisar, pero hay que ver si nosotros podemos escuchar. ¿Se acuerdan de la prueba que hicimos de la interocepción? Si yo puedo escuchar mi corazón, tal vez mi nivel de interocepción, o sea, de capacidad de escuchar a mi cuerpo, es mucho más alta. Miren qué interesante. Entonces, nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Pero antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Mucha gente ya nos está escribiendo, ya estamos seleccionando los programas. Hay preguntas muy buenas y hay propuestas de programas. Incluso algunos nos han enviado libros para decirnos, Miguel, revisa este libro, por favor. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Por qué no hacemos un programa sobre eso? Es más, estamos pensando invitarlos a muchos de ustedes que tienen especialidad y conocimiento en algunos datos específicos. ¿Dónde nos pueden escribir? En el correo laneuronareina@tvperú.gov.p, en el Twitter @laneuronap y en el fanpage La Neurona Oficial. Y en mi fanpage personal, Miguel Figueroa. Entonces, amigos, ahora sí nos vamos a los 3 tips intuitivos del día de hoy. Tip número 1. Podemos escuchar más a nuestro cuerpo y a nuestra corazonada. El cuerpo ha recordado, guarda información. Estos marcadores somáticos están por nuestro cuerpo. Si estamos atentos, si estamos concentrados en él, si aparece de rato en rato esta corazonada, no lo rechacemos instantáneamente, sino veamos un poquito más. Pero, y por eso nos vamos al tip número 2. La corazonada es un factor, pero no lo es todo. No podemos prejuzgar, no podemos juzgar solo por la corazonada. La corazonada que sea, y les propongo esto, que sea como un llamado de atención, ponte alerta en este tema. Verifica un poco más, asegúrate un poco más y eso definitivamente nos va a dar más probabilidad de equivocarnos o no equivocarnos, de evitar los errores o equivocarnos más. Entonces es muy interesante el asunto. Escucha tu cuerpo, pero siempre analizando y buscando más información. Tip número 3. Quiero recomendarles un librazo, un libro que yo puedo decir me ha cambiado la vida. Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. Este es un libro que lo he leído varias veces y sigo encontrando información valiosísima sobre cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cómo en nuestra vida diaria podemos escuchar a nuestro cuerpo y de esa manera ser mucho más efectivos. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos, gente linda. Chau, chau, chau.